Buenas noches. Les saluda su amigo, el doctor René Pérez Montiel. Mi oficio es el relacionado con la salud mental. Y me han escrito muchos amigos solicitando que compartamos un tema relativo a cuál debería ser nuestro comportamiento como personas, como seres humanos, ante la pandemia que ha llegado a afectar oficialmente a más de 6 millones de personas en 185 países. Y como hemos comentado en programas anteriores, se trata de la pandemia más mediática de la historia. Es decir, que por primera vez hemos visto en nuestros televisores, en nuestros dispositivos electrónicos, día a día, cómo se ha comportado esta epidemia global, conocida como pandemia. Desde el 1 de diciembre del primer caso en Wuhan, en China, hasta hoy, 1 de junio, en casi todo el mundo. 185 países, 6 millones de personas enfermas. Y acercándonos en las próximas semanas a las 400.000 personas fallecidas oficialmente, sin contar el subregistro, que como suele ocurrir en estos problemas, pues es difícil poder establecer con precisión la morbilidad y la mortalidad ocurrida. El Padre Tiempo va a darnos las cifras oficiales. Pues bien, hay personas que por diversas razones se dedican a hacer cálculos matemáticos. Y entonces multiplican por 10, por 100 y por 1000 y anuncian prácticamente la cuasi desaparición de la humanidad. Y pronostican billones de casos, centenares de miles de fallecidos. Y estas personas, pues, que sin juzgar sus intenciones, nos envían todos los días mensajes de WhatsApp o cualquier otro medio, enviándonos la matemática de cada día. Yo me pregunto, ¿en qué contribuye a la pandemia y a nuestra salud los que aún estamos vivos? O el que está en un hospital con un diagnóstico de COVID-19, o el que está en una sala de cuidados intensivos, el tener esta estadística surgida en la mente de un ser humano, con estos pronósticos terribles, apocalípticos, catastróficos. Con toda la madurez adquirida por más de 60 años de vida y 44 en el campo de la salud, yo le digo a usted y me digo a mí mismo, no contribuye en nada. Estar alimentándonos día a día de los pronósticos, de los modelos matemáticos, de las curvas, de cómo se va a comportar la enfermedad y la muerte en esta pandemia. Miren, son 7.000 años de existencia de nosotros como Homo sapiens sapiens. No es la primera ni la última pandemia. Toda enfermedad conocida o desconocida tiene un comportamiento, lo que se conoce como la historia natural de la enfermedad. Es decir, cuando comenzó, el caso cero en cada país, en cada comunidad, y cómo se va diseminando por los contactos de persona a persona, porque ya sabemos que esta enfermedad se transmite de persona a persona.
transmisión directa. No requiere un vector como el caso de la malaria, que requiere de un mosquito. Aquí no, aquí la transmisión es directa, de persona a persona. ¿Y qué es lo que hacemos para evitar la enfermedad? Bueno, protegernos. Si la vía principal es la vía respiratoria, pues proteger mi aparato respiratorio y proteger de que yo no sea un portador del virus, haciendo un estricto cumplimiento de las medidas de prevención que se han elaborado desde el inicio de esta situación dramática. El uso de mascarilla, el uso de gafas, el uso de algún tipo de protector en el cabello y el uso de una especie de uniforme que nos ponemos cuando tenemos por alguna razón que salir a la calle. Los que tenemos que trabajar o tenemos algún desempeño. Y al volver a casa, pues quitarnos el uniforme, desechar todo lo que haya que desechar y utilizar pues una solución muy sencilla de agua con cloro y a veces un poco de bicarbonato, pero agua con cloro pues es suficiente, y poder con eso pues hacer la limpieza adecuada pues, de sus manos. Yo lo hago hasta el codo. Si usted puede tomar una ducha, pues mucho mejor todavía. Dejar los zapatos a la entrada de la casa, quitarse la ropa que usted trae de la calle, en fin, todo un protocolo pues de prevención. Eso es lo fundamental, pues la prevención. Pero volvamos al tema. Entonces, esta enfermedad, como todo proceso patológico, tiene un inicio, tiene un pico, lo que se conoce como diseminación comunitaria. Ya no son casos importados, son casos locales, y luego empieza la disminución hasta que tengamos inmunidad natural, es decir, que hemos adquirido anticuerpos contra las enfermedades o inmunidad adquirida una vez pues que se ponga a disposición de la humanidad la vacuna. Esa es la manera, esa es la historia natural de la enfermedad. Desde la peste negra en la Edad Media, la pandemia de la gripe española o los brotes epidémicos brutales que hemos tenido como el del ébola en la región pues africana. Entonces esta pandemia tendrá un inicio, tendrá una curva de mayor diseminación comunitaria y tendrá un descenso. Note usted cómo así ocurrió en China, primera región afectada, luego se trasladó a Europa. Ve el comportamiento usted en Italia, España, Alemania, Gran Bretaña, luego se trasladó a Estados Unidos, ahora está en Brasil y las noticias hablan de que luego se irá hacia el continente africano. Y aproximadamente en 2 meses, más o menos, se ha logrado pues que ya los países en los cuales ha pasado pues el pico empiecen a reabrir sus fronteras y sus vidas cotidianas. Ya hace algunas semanas lo hizo China, ya lo hizo recientemente Europa. Estados Unidos aún está enfrentando la pandemia, pero ya están algunos estados aperturando su desempeño habitual, y América Latina pues estamos aún pues en el pico de la pandemia y tomando las máximas medidas de prevención. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Pues no lo sabemos todavía. Los estudios más objetivos nos dicen que no hemos alcanzado ni el 5% de inmunidad natural, es decir, los que hemos estado en contacto sin darnos cuenta con el virus, hemos adquirido algún tipo de resistencia y bueno, podemos transmitir la enfermedad si somos portadores sanos, o podemos pues ser casos COVID, pues, y si es leve, pues atendido de forma ambulatoria, y si es severo, pues a nivel hospitalario. Obviamente ningún sistema de salud ha sido capaz de contener la pandemia, así que es un poco un ejercicio ponerse a contar cuántos respiradores, cuántas camas de hospital. Es decir, no hay capacidad, no hay capacidad. Miren, los países ricos decidieron darle las camas de hospital a las personas más jóvenes y los ancianos morían. Mire, eso pasó en Europa. O sea,
Es duro, es muy difícil entender todo lo que ha ocurrido, pero no queremos que nadie llegue pues a un estadio severo y que requiera un respirador. Lo que queremos es que usted y yo nos protejamos al máximo. Tomemos las mayores medidas de prevención personales y familiares para poder prevenir el tener, exponernos pues, al virus. Y si usted o alguno de sus familiares o hijos tiene que trabajar porque la institución en la cual se desempeña pues está prestando un servicio necesario a la sociedad, pues mire, de mis hijas y de mis hijos pues 3 tienen que trabajar todos los días. Es decir, salir de la casa a ambientes posiblemente contaminados. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, tienen que protegerse al máximo, manteniendo la distancia recomendada, manteniendo las medidas de protección personales para evitar, si alguna persona sintomática se acerca, pues ser contaminado, portar su uniforme para trabajar o para estar en la calle, lavarse continuamente las manos, porque ya sabemos que puede entrar por las vías respiratorias, por los ojos, básicamente. Es decir, eso es lo que podemos hacer. Y no estar alimentando nuestra mente, nuestro pensamiento de lo que está ocurriendo pues en el mundo. Ni somos jefes de gobierno, ni somos ministros de salud. Es decir, somos ciudadanos y claro, estoy compartiendo este tema con ciudadanos. Si yo fuera el presidente del país o el ministro de salud, pues tendría quizás otro discurso, porque tengo que pensar en todo, no solamente en la pandemia, pensar en la economía, pensar en la dinámica social. Es decir, es muy difícil poder administrar lo que está ocurriendo dependiendo del nivel. Es muy diferente lo que puede hablar el director de la Organización Mundial de la Salud o el presidente de los Estados Unidos o el secretario de Salud de México a lo que puede hablar un ciudadano común y corriente como usted y como yo. Entonces, lo que debemos hacer es cumplir al máximo el protocolo de prevención. Ahora, el temor a enfermar, el temor a morir, pues mire, todos lo tenemos. Yo todos los días que me levanto y estoy respirando bien, pues yo le doy gracias a Dios porque estoy vivo aún, a pesar de que tengo una dinámica laboral y personal de exposición posiblemente a personas que por mi trabajo pues podrían estar expuestas al COVID-19. Ahora bien, si yo inicio un problema respiratorio, inmediatamente lo enfrento. Casi todos ahora tenemos la receta. ¿Qué hacer ante un problema respiratorio? Inicio con un resfrío común, pues empiezo a tomar las medidas. Tomo paracetamol, que es el acetaminofén, tomo abundante líquido. Trato de evitar exposiciones ambientales que aumenten más mi problema respiratorio. Es decir, tengo un protocolo de prevención. Sí, yo inicio un cuadro gripal respiratorio. Si yo soy asmático, pues debo tener a mano mi botiquín de lo que ya el neumólogo o el internista previamente me ha diagnosticado. Si yo tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues ya también tengo un protocolo pues, de atención a mis problemas de salud. Es decir, en cada familia debemos identificar quiénes son las personas vulnerables. Si tenemos personas mayores de edad, que es mi caso, por ejemplo, tengo 63 años, debo tener un protocolo de prevención mayor, porque las personas afectadas y que podrán tener un cuadro grave de COVID-19 son las personas mayores, las personas con problemas crónicos, las personas inmunodeprimidas. El resto de personas podrán exponerse, podrán enfermar, pero su riesgo de tener un caso severo o el riesgo de morir es relativamente bajo, gracias a Dios, incluyendo los niños. La mortalidad de niños es muy baja. Ya algún día sabremos las razones por las cuales los niños pueden adquirir la enfermedad, ser portadores sanos o portadores sintomáticos, pero no hacer un cuadro severo. Entonces, ese es el panorama.
¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Mire, yo me siento muy feliz de ir a un banco y ver el uso del alcohol gel, la toma de la temperatura, la distancia óptima. Yo me siento feliz de ir al supermercado y ver el uso de alcohol gel, el uso de mascarilla obligatoria, el mantener la distancia, cajas especiales para gente mayor de edad. Ojalá que estas medidas no sean por la pandemia. Ojalá permanezcan el resto del tiempo. Es que esto siempre hay que hacerlo. Qué bueno que voy a un lugar y me dice el vigilante, mire, antes de entrar, ahí hay un lugar para que usted con agua y jabón se lave las manos. Pues qué bien, que yo pueda entonces lavar bien las manos con agua y jabón, porque el virus muere con agua y jabón. Mire qué paradoja. Un virus tan fácil de destruir, pero tan dañino, tan letal hasta ahora. Entonces, que estas prácticas sanitarias sean prácticas ya como parte de un estilo de vida institucional, personal, familiar, no por la pandemia. Por favor, no se llene su cabeza de todo lo que las grandes cadenas de noticias están informando a cada momento. Trate de proteger a su familia, trate de protegerse usted. No divulgue noticias que causan pánico. No sea usted un epidemiólogo más de lo que han surgido en esta pandemia, que se dedican día a día a enviar a sus contactos en WhatsApp todo un panorama apocalíptico, matemático, escalofriante de cuántas personas van a enfermar y morir. Con eso no se gana absolutamente nada. Y para terminar, pues la famosa cuarentena, de la cual todo el mundo habla, que sí, que no, que no, que sí. Mire, cada familia debe establecer su plan de prevención. Yo soy médico, yo soy una persona vulnerable, yo tengo 63 años y tengo hipertensión, tengo dos de los factores de riesgo, edad y una enfermedad crónica. ¿Y qué hago? Pues cumplir con mi protocolo de prevención en la medida de lo posible, con mi familia. Platos y cucharas y vasos individuales, personalizados o descartables, como lo está haciendo mucha gente, uniforme para entrar, ropa desechable al regresar de la calle, el lavado constante de manos. Si alguien tiene en la familia problemas respiratorios, tratarlo inmediatamente. Si tenemos un médico amigo, pues llamarlo por teléfono para poder saber qué es lo que tenemos que hacer, evitar al máximo la automedicación, tener cuidado con todos los fármacos adulterados que se están vendiendo a precios exorbitantes en las compañías farmacéuticas que han hecho de esta pandemia un negocio. Y los que tenemos un poquito de fe, como un granito de mostaza, confiar nuestra vida al Señor. Él decide, Él decidió cuando yo iba a nacer. Y Él tiene escrito el día que yo deba dejar este mundo. Claro está, yo debo cuidar mi vida, cuidar mi salud. Tengo una corresponsabilidad. Pero no estoy solo en esta pandemia, en esta batalla. Esta es una gran experiencia mundial para usted y para mí, para que podamos salir los sobrevivientes pues con medidas de prevención para el resto de la vida, con mayor empatía por los que están sufriendo y con mayor unidad familiar a los que aún tenemos una familia unida pues y sana, gracias a Dios. Así que yo le animo a que alimente y aproveche esta oportunidad para poder elevar nuestras oraciones por las personas que han fallecido y por su familia, por la recuperación de los enfermos, por la protección de todos nosotros y sobre todo cumplir al máximo el plan de prevención individual y familiar. Y no se alimente de todo lo que se dice, no reenvíe esos correos, esos mensajes, esos chats que lo que hacen es llenarnos de pánico, de miedo. Suficiente miedo y pánico tenemos con lo que está ocurriendo para que alguien más esté reproduciendo y replicando con las intenciones que quiera hacer lo que está ocurriendo. No se trata ahora de buscar culpables, de señalar, de aprovechar esto para hacer clientelismo político, etcétera, etcétera. No, miren, este es un tiempo de oración, de solidaridad, de unidad, de cuidado de la salud. Así que muchas gracias por que algunas personas aún comparten estos materiales
familiares. Este es su canal, Doctor Montiel. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.